Muy bien, nuevamente bienvenidos al canal de Kacharpov. Vamos a continuar con nuestra serie de problemas de ley de Coulomb y vamos a resolver el siguiente ejercicio. El ejercicio me pide lo siguiente. Debo de calcular la fuerza que siente la carga 2, que aquí estoy denotando, con respecto a otras dos cargas, la carga 1 y la carga 3. Ahora, en el problema me piden también calcular el ángulo de ese vector resultante. Al final lo vamos a hacer. La geometría que me está dando el problema es que estas tres cargas se encuentran posicionadas en los vértices de un triángulo equilátero. Recuerden que un triángulo equilátero, en ese triángulo todos los lados miden lo mismo y por lo tanto todos los ángulos deben de medir lo mismo. En el problema a mí no me están dando el valor del ángulo interno, pero es obvio siempre y cuando ustedes recuerden la parte de geometría y trigonometría. Entonces, como todos los lados miden lo mismo, hay una comprobación matemática que me permite observar que por lo tanto todos los ángulos internos me deben de dar lo mismo. Y además yo sé también que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo me debe dar 180 grados. Entonces, ¿cómo obtuve el 60? Sencillo. Dividí 180 entre los tres ángulos y me da 60 grados. Ahora, debo de notar también que la carga 1 y la carga 2 son dos cargas positivas. Y en colorimetría esos valores los tomamos como color rojo o colores más claros. Y la carga 3 está posicionada en el vértice superior del triángulo y es una carga negativa, generalmente por color, los ubicamos con colores oscuros. Yo voy a utilizar el negro y además agrego el valor del negativo y estos valores todos son de 3 microcoulombs, todos, nada más que la carga 3 es negativa. Bueno, ¿qué voy a hacer? Empiezo con el diagrama de cuerpo libre. Aquí está. Coloco X, coloco Y. Y lo primero que voy a hacer es colocar la carga que voy a estudiar en el centro del plano cartesiano. Ahora, a partir de aquí depende de qué libro o qué video o qué autor ustedes vean, se van a referir a lo siguiente. En lo particular, a mí me gusta dejar fija la carga que yo voy a estudiar y observar cómo se mueven las otras dos cargas, cuáles son las fuerzas que están sintiendo las otras dos cargas. Entonces, esa es una forma. La otra es al revés. Decir que si hago el análisis sobre la carga 2, entonces carga 3 y carga 1 se mantienen fijas y yo observo cómo interactúa esta partícula. Les va a dar el mismo resultado al fin y al cabo. Entonces, vamos a ver cómo queda. Si yo mantengo fija la carga 2 en el centro, lo primero que voy a hacer es con respecto a la carga 1, ver cómo se mueve y qué fuerza es la que siente. Entonces, como son del mismo polo, estas fuerzas se van a repeler. Obvio, si se mantiene fija la carga 2, la que se repele es la carga 1 y tiene este movimiento y va a sentir esta fuerza. Entonces, eso lo denotamos con este vector, la fuerza 1, 2. Ahora voy a hacer lo mismo con respecto a la carga 3. Nuevamente, si yo mantengo fija la carga 2, la fuerza va a ser de atracción. ¿Por qué? Porque son polos opuestos. Y entonces, si se mantiene fija, voy a ver que la carga 3 se va a acercar hacia la carga 2 y al moverse va a describir un vector cuya magnitud es la fuerza 2, 3, cuyo ángulo es de 60 grados por lo que anteriormente platiqué. Bueno, ¿qué sigue? Ya tengo aquí mi diagrama de cuerpo libre. Este vector va a tener dos componentes, las dibujo, la fuerza 2, 3 en Y y la fuerza 2, 3 en X. Yo necesito entonces obtener las componentes para hacer la sumatoria, pero para obtener estas componentes necesito primero hacer el cálculo de cuánto vale la fuerza 1, 2, cuánto vale la fuerza 2, 3, es decir, la magnitud de estos vectores. Y para eso voy a utilizar la ley de Coulomb. Pero para poder utilizar la ley de Coulomb, vean, aquí necesito la distancia que existe entre ellos. Y la distancia que me están dando son 30 centímetros. Sin embargo, yo no manejo centímetros. Por lo tanto, hago rápido la operación. Entonces 30 centímetros, aquí está, 30 entre 100, factorizo un 10, me quedan 3 décimos y obvio ya me quedan en metros. Por lo tanto ya voy a poder utilizar esta expresión. Entonces vamos a hacer el cálculo de la fuerza existente entre la carga 1 y la carga 2. Por lo tanto yo coloco aquí fuerza 1, 2, su magnitud. Por lo tanto, reviso y el valor de K es 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Por, ahora, la carga 1 es 3 por 10 a la menos 6 coulombs.
porque no manejo microcoulombs. Y nuevamente 3 por 10 a la menos 6 coulombs, porque también la carga 2 mide lo mismo. Y lo divido todo esto entre la distancia al cuadrado. 3 décimos de metro al cuadrado. Si se dan cuenta, todos los signos son positivos. Positivo por positivo, positivo por positivo, positivo. Entonces, la magnitud de este valor, aquí estaría así, si lo estoy expresando de forma vectorial, así queda. Si lo estoy expresando normal, sin vector, debo de poner al cuadrado, eso es de vectores, ya lo deben de saber. Y entonces, voy a resolver todas estas operaciones. Primero, recuerden, antes que nada, análisis numérico. Entonces, análisis dimensional. Entonces tendría Newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado por coulomb me queda coulomb cuadrado dividido entre metro cuadrado. Entonces me quedaría coulomb cuadrado que multiplica, que divide 1 y me queda Newton metro cuadrado entre metro cuadrado. Metro cuadrado que multiplica, que divide 1 y la unidad que me quedan son newtons, lo cual es correcto porque la fuerza la medimos en newtons. A ver, hagan una pequeña pausa, chequen el análisis dimensional. ¿Listo? Vamos a continuar. Ya que nos dimos cuenta que me dieron newtons, ahora voy a hacer el análisis numérico. Ahora sí. Entonces, el análisis numérico es todavía un poco más sencillo con notación científica. ¿Qué voy a hacer? Bueno, la magnitud del vector o de la fuerza 1, 2. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es la multiplicación de los coeficientes. 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Por 10, y como estoy multiplicando potencias de la misma base, sumo los exponentes. Entonces me quedaría 9 menos 12. Dividido entre 3 al cuadrado, 9, 10 al cuadrado, 100. Continúo resolviendo, no me quedarían 81 por 10 y obvio, debo 12, pago 9, debo 3. Entre 9 centésimos. Le pongo denominador común, que es 1, extremos por extremos, internos por internos, y la magnitud de la fuerza 1, 2, ¿a qué va a ser igual? Entonces, sería 100 que multiplica a 81, que multiplica a 10 a la menos 3, entre 9. Ahora, ¿por qué lo denoto así? ¿Por qué no hice la operación? Porque yo recuerdo que 81 obviamente es 9 por 9. Factorizo, 9 entre 9 me da 1 y me queda 100 por 9. Yo también puedo aplicar parte de álgebra. ¿Qué me va a quedar? A ver, 9 por 100 y esto es 1 entre 10 al cubo. Por lo tanto, me va a quedar entonces 10 al cubo es 10 por 10, 100. 100 por 10. Multiplica, divide 1 y me queda solamente 9 por 1, 9 décimos de Newton. También lo pueden hacer por la calculadora, muchachos, pero recuerden que en su examen para ingresar a una universidad, obviamente no les van a permitir el uso de la calculadora. Entonces, así de fácil, rápido y sencillo, puedo yo resolver. Este es el valor de la magnitud de la fuerza. Listo. Yo lo voy a escribir ahí a un ladito porque voy a borrar y voy a efectuar la misma operación ahora con respecto a la fuerza 2, 3. Entonces aquí lo coloco y este valor es de 9 décimos de Newton. Perfecto. Ok, vamos a borrar. A ver, pónganle pausa, ahí está todo. Voy a borrar. Y obvio, voy a resolver la misma operación, pero ahora utilizando la carga 3 que es negativa. Entonces, muy probablemente lo único que cambie es un signo, pero vamos a comprobarlo. Entonces, nuevamente, la magnitud ahora sería de la fuerza 2, 3. Ya lo saben, 9 por 10 a la 9. Ya no voy a hacer el análisis de dimensiones, creo que es innecesario. Ahora, si yo digo que estoy trabajando con
o que voy a calcular la fuerza 2, 3, aquí cambia la expresión. Es la carga 2 por la carga 3. Entonces, la carga 2, 3 por 10 a la menos 6, por el valor de la carga 3. Lo voy a poner, sí, vamos a seguir con la convención. Menos 3 por 10 a la menos 6. Y nuevamente, pues, el valor de la distancia sigue siendo lo mismo. Es 3 décimos al cuadrado. Va de nuevo, lo primero que voy a hacer es signos, positivo por positivo, positivo, por negativo, ya desde ahí, que les dije, cambia el signo, otra vez, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81 por 10, y obviamente ya dijimos, aquí me quedaría 9 menos 6, me queda 3, 3 menos 6 a la menos 3, dividido entre, y me queda 9 centésimos, ¿vale? Otra vez le pongo denominador común, 1, extremos por extremos, internos por internos, y me queda 100 por 81, pero ya saben que 81 es 9 por 9, por 10 a la menos 3, entre 9. O sea, esta operación, recuerden. Por lo tanto, me quedaría 9 entre 9, 1, magnitud de la fuerza 2, 3, no me olvido del signo, obviamente es negativo, aquí está, y me quedaría entonces 100 por 10 a la menos 3 por 9. Le voy a poner 9. Y aquí el signo. ¿Vale? Ahí está. Entonces, va de nuevo. Este 10 a la menos 3, recuerden que en matemáticas son muy positivos, entonces me quedaría 9 por 100 entre 10 al cubo. Entonces, 10 al cubo, aquí lo voy a denotar, es 10 por 10 por 10. Obviamente a mí me conviene 10 por 10, 100 por 10. Entonces serían 100 por 10. Entonces, 100 que multiplica, 100 que divide, 1. Y me queda nuevamente 9 décimos, pero ahora con signo negativo, lo cual era de esperarse. ¿Por qué? Primero, la geometría. La geometría me está diciendo que es el mismo valor de distancia. Segundo, todas las cargas miden lo mismo, pero una es negativa, las otras dos son positivas. Entonces, resulta ser que la fuerza 2, 3 es negativo 9 décimos de Newton. Digo, ya lo esperábamos, pero aquí estoy corroborando que efectivamente me diera ese valor. Ahí está. Bueno, pausa, pónganle pausa, hagan todo el desarrollo. Yo voy a colocar aquí este valor. Este es de menos 9. Es más, hasta lo voy a colocar con color negro, negativo 9 décimos de Newton. Ahí está. Y ahí está. Es el valor de esas dos fuerzas. Muy bien, si ya copiaron, voy a borrar ahora sí toda esta parte porque vamos a obtener la componente. A ver, le estoy desglosando para que no haya ningún problema, muchachos. A ver, vamos a quitar todas las manchas. Perfecto, ahí ya se ve mucho mejor el pintarrón. ¿Sale? Ahí está. Vale. Muy bien. Entonces, hecho esto, ¿qué prosigue? Dicen ustedes. Va, ya tengo yo las dos fuerzas. Entonces necesito obtener las dos componentes. ¿Qué voy a hacer para obtener las dos componentes? Bueno, recuerden, esto es un triángulo rectángulo. Voy a quitar por un momento el ángulo. Esto es un triángulo rectángulo. Entonces, con respecto a este ángulo, parto a la mitad. Y en donde choca, aquí, ese es el cateto opuesto. Y para obtener esas componentes, entonces yo digo, la componente 2, 3 en X, si es el cateto opuesto, le corresponde ser multiplicado por la magnitud, menos 9 décimos de Newton, por el seno del ángulo. Y el ángulo, recuerden que era 60 grados. 60 grados. Y si una es seno, voy a dejarlo aquí, 2, 3 en Y, la otra es coseno.
Entonces sería nuevamente menos 9 décimos de Newton por el coseno de 60 grados. Ahí está. Ahora, a ver, si no tienen a la mano la tabla, ¿sí? Lo voy a hacer, ahora lo voy a hacer con la calculadora. Lo correcto es que tuvieran ahí su formulario y verificaran cuál es el valor de 60 grados del seno y del coseno. Entonces yo lo voy a hacer con la calculadora. Entonces, lo voy a multiplicar directo, serían 9 décimos por el seno de 60 grados. A ver, ustedes que son amantes del uso de la calculadora, el valor de aquí, la fuerza 2, 3 en X sería negativo 0.779. A mí en lo particular no me agrada esto, obviamente en newtons. Pero bueno, esta vez lo voy a manejar así. La 2, 3 en Y, hago la misma operación, pero ahora introduzco el valor del coseno de 60 grados y aquí me da negativo 0.45 newtons. Si están utilizando la calculadora, ahí está el valor. Esta forma es una forma poco elegante de poderlo resolver, pero pues si a ustedes les gusta, ahí está. ¿Sale? Entonces, ahora lo voy a hacer así. Ya tengo las dos componentes. Este valor de aquí, yo lo voy a anotar porque voy a continuar borrando. Y dijimos que la fuerza 2, 3 en X es negativo. 0. Digo, qué feo se ve eso. Ahí está. Y el valor de Y, negativo 0.45 newtons. Ahí está. Muy bien, ya obtuve yo el valor de las componentes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya que tengo las componentes, ahora sí vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Siempre va a ser así, muchachos, ¿eh? Y espero se aprendan el procedimiento porque de aquí en adelante todo se va a hacer así. Entonces, ya tengo yo estas dos componentes. ¿Eso qué quiere decir? Voy a borrar esto por un momento. Quiere decir que yo ya tengo este vector, sus componentes, ya no lo necesito. ¿Sí? Ahí está. ¿Por qué no hice la descomposición de la fuerza 1,2? Porque la fuerza 1,2 ya está sobre el eje X o es paralelo al eje X. Ya tengo el diagrama así. Ya voy a poder hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces iniciemos. Sumatoria de fuerzas. Empecemos por X. La sumatoria de fuerzas en X, si se dan cuenta, son solo dos. Esta de aquí, la fuerza 2, 3 en X, que es positiva. Recuerden, guíense al diagrama. La fuerza 2, 3 en X. Y la que es negativa menos la fuerza 1, 2, nada más así porque esta no es componente. Entonces, sustituyo los valores. La fuerza 2, 3 en X me queda negativo, pero ¿es negativo? No. Si yo sigo esta convención, aunque me dio el valor negativo, yo me doy cuenta que el movimiento es hacia la derecha. Entonces lo coloco como positivo, 0.779 newtons. Y esta que es, me dio un valor positivo, sí, pero con respecto al diagrama está sobre un cuadrante negativo. Entonces aquí pongo negativo 9 décimos de newton. ¿Listo? Voy a resolver la operación. Igual, a ver, yo lo voy a hacer con respecto a la calculadora, ¿no? Para que no digan. A ver, entonces, el valor que tengo aquí, le resto 9 décimos. Ahí está. A ver, les debí de haber dado lo siguiente. Es negativo 0.12057. Ahí está. ¿Sale? Obviamente, newtons menos newtons, newtons. Ya tengo la sumatoria de X. Voy a efectuar la misma cantaleta, pero ahora con respecto a Y, y en Y es más rápido. ¿Por qué? Porque en Y el único valor que tengo es 2, 3 en Y y es negativo. Va hacia abajo. Entonces, 2, 3 en Y negativo es el único valor que yo tengo en Y. Listo. Ya tengo las dos sumatorias. Ya tengo la sumatoria de fuerzas en X, ya tengo la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué voy a hacer? Ahora sí, voy a borrar este diagrama. Ya tengo yo las fuerzas.
¿sí? Es más, no lo voy a borrar. Voy a colocar aquí abajo para que no haya problema. A ver, vuelvo a colocar el diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Y voy a escribir estas fuerzas. Entonces, ambas son negativas, muchachos. Tanto la de X como la de Y. Por lo tanto, entonces, eso me indica que debe de estar, para que ambas componentes sean negativas, debe estar aquí. Aquí, esta es la sumatoria de fuerzas en X. Vean cómo lo hago sin escala. Solo estoy viendo que el signo es negativo, es lo importante. Y aquí, esta es la sumatoria de fuerzas en Y. También me denota que es negativa. Por lo tanto, recuerden, paso paralela, proyecto, dice. Y este sería la fuerza resultante. Y entonces también necesito calcular el ángulo. ¿Qué ángulo? Porque me lo está pidiendo el problema. Este ángulo de acá. Este ángulo de ahí le voy a llamar gamma. Ay, qué feo me quedó mi gamma. Pero bueno, ahí está. Por lo tanto, necesito yo primero obtener el vector resultante y el ángulo. Aunque no hay ningún problema si quieren primero, dado que ya tengo las componentes, puedo obtener primero el ángulo y luego la fuerza resultante. Da igual. Entonces, pongan pausa. Ahí está el diagrama. Yo lo voy a borrar. ¿Sale? Ahí está. Va. Explicado eso, ¿qué va a quedar? Ok, pues ya casi terminamos todo el problema. La magnitud del vector resultante es la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Esa es la expresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo, no tienen que aprenderse nada. Es un triángulo rectángulo. ¿Sale? Entonces, ¿cuál va a ser ese valor? Sumatoria de fuerzas en X. Entonces yo voy a colocar solamente unos cuantos valores, newtons, y lo elevo al cuadrado. Más negativo 0.45 newtons y lo elevo al cuadrado. Ahí está. Y recuerden, antes que nada, análisis dimensional. Voy a checar que no estoy haciendo barrabasadas. Entonces, newton al cuadrado. ¿Ven? Ya estaba haciendo una barrabasada. Newton al cuadrado. Obvio, me quedaría negativo al cuadrado, pues positivo, ¿no? Negativo al cuadrado, positivo. Más newton al cuadrado, newton cuadrado. Y entonces tengo newtons cuadrados y sumo newtons cuadrados. Pues me quedan newtons cuadrados, de modo que me queden Kelvin cuadrado, ¿verdad? Índice y exponente se vuelven 1 porque son inversos y me quedan newtons. Por lo tanto, estoy haciendo las cosas bien. El análisis dimensional me lo permite. Pónganle pausa, ahí está el valor, copien. ¿Ah? Y ahora, ya que me di cuenta que no estoy haciendo las cosas tan mal, ahora sí voy con el valor numérico. Yo ya lo voy a hacer directamente en la calculadora, muchachos, ¿sí? Ya que me permitieron utilizar la calculadora, pues voy a colocar el valor en la supercalculator, ¿no? Lo elevo al cuadrado más 0.45, lo elevo al cuadrado y obtengo la raíz cuadrada. Muy bien. Entonces, el valor es de 0.4658 newtons. Listo, perfecto. Acabo de terminar la primera parte del problema. Ya tengo cuánto vale ese vector resultante. Es de 0.46 newtons. ¿Por qué no es negativo? Porque como yo estoy obteniendo la magnitud, qué cantidad, qué tan grande es el vector. Pónganle pausa, copien. ¿Listo? Va, perfecto. Ahora voy a obtener el ángulo. Borro aquí. Y entonces, dijimos, aquí voy a poner el diagramita nuevamente. A ver, dijimos que el vector iba a algo así, ¿no? Y entonces tengo las dos componentes. Esta componente de aquí y esta componente de acá. Si esta componente yo la trazo en este lado, se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué triángulo rectángulo? Se forma este triángulo rectángulo. Este es el vector resultante, esta es una componente, esta es la otra componente. Y este es el ángulo, dijimos que es gamma. Por lo tanto, recuerden que esta es la sumatoria de fuerzas en Y y esta es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces utilizo la identidad trigonométrica de la tangente. De tal manera que el ángulo gamma es tangente a la menos 1 de cateto opuesto, porque la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y.
¿Sale? Voy a sustituir entonces ya los valores en la calculadora. Voy a borrar y lo voy a poner arriba. Dijimos entonces, el ángulo gamma es tangente a la menos 1 de sumatoria de fuerzas en Y entre sumatoria de fuerzas en X. Va. Tangente a la menos 1 sería el valor de la sumatoria de fuerzas en Y, negativo 0.45 newtons, entre sumatoria de fuerzas en X, negativo 0.12057 newtons. Vale, newtons que multiplican, que dividen 1, perfecto, ya me dio adimensional porque voy a obtener un ángulo. ¿Va que va? Entonces, ya con la calculator en mano, muchachos, va de nuevo, shift, tangente a la menos 1, negativo entre negativo positivo, y me quedaría 0.45 entre 0.12057, ¿vale? Les va a quedar un ángulo de 75 grados. 3.05 segundos aproximadamente. Va a depender de las decimales y del punto flotante de su calculadora. ¿Sale? Bueno, pues con esto terminamos este super video el día de hoy. No olviden estudiar, no olviden suscribirse al canal, denle click a la campanilla de notificaciones, denle like y nos vemos hasta la próxima.